Habiendo conocido un poco sobre el contexto histórico en el que surge René Descartes, padre de la filosofía moderna, habiendo conocido la originalidad de su proyecto filosófico, su vida, nos corresponde hablar de sus propuestas, concretamente de su método según fue concebido en el discurso del método de 1637 y, por supuesto, de su famosa premisa: pienso, luego soy. En el presente audiovisual nos toca hablar del discurso del método, texto publicado por primera vez en 1637 por René Descartes. Aunque le llamamos coloquialmente el discurso del método, el título completo es Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. El título es bastante elocuente y queda bastante circunscrito dentro de lo que viene a ser el proyecto filosófico de la época moderna de la filosofía, que es establecer los límites de las bases y límites del conocimiento científico, del conocimiento humano a su vez. El texto originariamente sirvió o fue escrito, pensado para servir de prefacio de otros ensayos de carácter más, podríamos decir, científico para la época. Era un ensayo que precedía a otros ensayos: dióptrica, los meteoros y la geometría. En el discurso del método encontramos 6 partes, es decir, que consta de 6 partes. Hay unas partes que hablan de la ciencia de la época, entre ellas, por ejemplo, es bien famosa la explicación que hace René Descartes sobre el funcionamiento del sistema circulatorio humano, hablando de ese fuego que sale del corazón y que, por supuesto, ¿verdad?, se distribuye por todo, que irriga por todo nuestro cuerpo. Esta explicación la hace Descartes en un contexto bastante cercano a la publicación de la explicación de William Harvey sobre el sistema circulatorio humano. Ahora, filosóficamente hablando del discurso del método, las partes que merecen la pena mención son las partes 1, 2 y 4. Y precisamente del discurso del método es que vamos a estar hablando a propósito del método, a propósito de la duda metódica y, por supuesto, del cogito ergo sum, el pienso luego soy, que es lo que vamos a estar discutiendo en este audiovisual. Lo demás lo vamos a dejar, por supuesto, a el estudio en un tercer audiovisual de las meditaciones metafísicas. Es decir, estas son las 2 obras maestras principales de peso en el que nos encontramos el sistema filosófico cartesiano. Así que, sin más preámbulos, vamos directamente a ver qué nos dice Descartes. En el discurso del método, Descartes presenta una nueva teoría del conocimiento que nos libera del pensamiento teológico propio de la Edad Media. El discurso pretende mejorar la vida del ser humano con un conocimiento que sea verdadero, para hacerlo partir de la ignorancia hacia una reflexión constante de las cosas. Pero para hacerlo, Descartes necesita establecer unas reglas. Bien. Descartes es conocido como el filósofo de la duda. Argumenta que no se puede afirmar nada de lo que puede dudarse racionalmente. Por esa misma razón, comienza básicamente su propuesta en el discurso del método con la duda. Bien, la duda, pero la duda para construir, no la duda para
girar en torno a ella y deshacernos en preguntas y más preguntas y más preguntas. No, la duda es el fundamento. Él es escéptico hasta cierto punto, pero no escéptico en el sentido de los antiguos, sino un escéptico que va a una persona que se va a ayudar de la duda para ir más allá, trascender. El escéptico, por ejemplo, del periodo del helenismo, opta por esta actitud como una actitud no solamente gnoseológica, epistemológica, sino también como una actitud de modo de vida, de cierto escapismo. Sin embargo, Descartes no es así. Descartes dice, bueno, de la duda voy a partir. ¿Para qué? Pues para construir un verdadero conocimiento, para encontrar la verdad, porque eso es lo que yo quiero. Él no se queda tibio, él no pretende quedarse tibio. Así que comienza toda su filosofía, todo su proyecto con una duda y comienza a partir de la duda a rechazar todo aquel conocimiento que sea dudoso. ¿Por qué? Porque según Descartes, todo pensamiento dudoso, todo dato dudoso, todo conocimiento dudoso que permee nuestro filosofar o que permee nuestro hacer ciencia va a terminar bien con la consecución de una filosofía dudosa, una ciencia dudosa. Es decir, si yo meto un embuste, en palabras de arroz y habichuela, si yo meto un embuste o un dato falso en algo de lo que yo estoy escribiendo, lo que yo voy a estar escribiendo finalmente va a ser algo que va a tener que ser puesto completamente en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque hay solamente una cosa que es dudosa, y aunque haya una sola cosa dudosa, hace que el todo sea dudoso. Así que hay que eliminar todo lo que sea dudoso para construir una verdadera ciencia y una verdadera filosofía. Así que por esta razón Descartes es el filósofo de la duda. La duda en Descartes es empleada para eliminar toda falsa verdad. Sobre todo en este contexto, bien, el que se creen unas cosas pero resulta que no son. Descartes nos va a decir o va a considerar falso todo lo que pueda ponerse en duda. La duda puede alcanzar el contenido del pensamiento, pero no el pensamiento mismo. Puedo dudar de lo que yo pienso, de lo que veo y lo imagino, pero para pensar hay que existir, y es ahí en esa línea en la que va a ir luego próximamente. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el dudar es una actividad del pensamiento humano. Él se permite dudar para construir un verdadero conocimiento, pero esa misma duda metódica que él va a utilizar como fundamento para construir una filosofía verdadera va a ser también la prueba de su propia existencia como sujeto pensante. Él duda porque piensa, y si piensa es porque existe. He ahí el razonamiento detrás de lo que se está presentando en el discurso del método, y he ahí la raíz de el primer fundamento del que habla Descartes para construir una verdadera ciencia. He ahí el meollo, el estado de situación de la filosofía cartesiana, de la construcción de la filosofía cartesiana. Descartes nos va a decir, miren, todo el saber tradicional que nosotros tenemos de las cosas, el conocimiento que tenemos de los libros, de la escuela, de la tradición, todo conocimiento de mis ideas propias, mi sistema de ideas propio, debe pasar bajo el paréntesis de la duda. Si pasa el paréntesis de la duda, puedo utilizar esos datos para construir ciencia, pero si esos datos no pasan por el saber, por la lupa de la duda metódica, pues tengo que rechazarlo. Pero claro, ese pasar por la duda metódica, las cosas, ese escaneo
de los datos a través del uso de la duda metódica, al final nos va a llevar a un conocimiento verdadero de algo, y es de la duda misma y de la duda de nosotros como sujetos pensantes que, como pensamos, existimos. O sea, es una cadena de razonamiento. Eso es lo que llevo tratando de explicarle de forma distinta a lo largo de esta diapositiva. Tengan eso siempre en consideración. Ahora, Descartes ya en su discurso del método nos dio una primera herramienta para construir un verdadero conocimiento. La duda metódica, lleva apellido, es una duda metódica. No es cualquier duda, no es cuestionarse cualquier cosa, es que se está cuestionando sistemáticamente para alcanzar algo. Bien, no es simplemente preguntar por preguntar, se está preguntando por una razón de ser, se está dubitando por una razón. Ahora, ya tenemos la duda metódica, pero ¿qué otras cosas necesitamos? ¿Qué otras herramientas nos da Descartes en ese discurso del método para construir un verdadero conocimiento? Pues él nos da unas reglas y establecerá la siguiente regla, que aparece en la parte cuarta del discurso del método y que está citada en la diapositiva. Las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas. Eso está bien interesante, porque ahí nos está ofreciendo Descartes un criterio. La claridad y la distinción serán los criterios de verdad que nos llevarán a buscar los otros fundamentos sobre los cuales se va a elaborar su sistema. Y Descartes nos va a definir la claridad y la distinción de igual forma en el discurso del método. Él va a definir claro o claridad aquella cosa que se presente, ¿verdad? O que sea presente y manifiesto en un espíritu atento. Y va a llamar distintas aquellas cosas que son tan precisas y tan diferentes de todo lo demás que solo comprende lo que manifiestamente aparece al que lo considera como es debido. Claridad y distinción. Tenemos la duda metódica, pero también tenemos una regla. Todo aquel dato, bien, que nosotros obtengamos del objeto, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Yo soy el sujeto que conoce. Bien, y esto es importante para entender a Descartes y luego a los filósofos que vienen después de Descartes, porque del racionalismo cartesiano es que va a desgajarse el idealismo que vamos a encontrar en Kant y en otros filósofos del siglo XIX. Yo soy un sujeto que conoce el objeto. La filosofía por muchos siglos había sido un saber sobre el objeto. Intentábamos estudiar el objeto, pero no tomábamos en consideración que el sujeto es el que conoce el objeto. Bien, y nosotros como sujetos que conocemos el objeto, en el proceso de indagar sobre el objeto o indagar sobre el dato, tenemos que estar conscientes de que en ese proceso de indagación, en ese proceso de aprender la cosa, el objeto se nos tiene que presentar de forma clara y distinta. El dato se nos tiene que presentar de forma clara y distinta. Yo la tengo que poner en duda. Yo tengo que poner en duda lo que yo veo y conozco a simple vista del objeto o del dato. Sí. Y una vez que lo pongo en duda, tengo que analizarlo y tengo que mirar si el objeto o el dato se me está presentando de forma clara o distinta. Eso va a ser parte del criterio para olvidarme del dato, olvidarme del objeto, bien, de la información que tengo del objeto, o asumirla para construir un verdadero conocimiento sobre las cosas. Pues ya Descartes nos legó la duda metódica, nos dio una primera regla, que todo aquello que yo intente conocer tiene que aparecérseme de forma clara y distinta, pero también nos da otras reglas.
tenemos que evitar precipitarnos o ser demasiado cautos, es decir, actuar siempre de forma preventiva. Las dos acciones son excesos. Bien, el método de Descartes se ayuda de la evidencia como criterio de verdad. Ahora, si yo me precipito tomando esa evidencia, puedo caer en error. De la misma forma que si yo me muestro demasiado cauto, prevengo demasiado, también puedo caer en error porque puedo confundirme. Así que Descartes nos dice, no juzguemos precipitadamente, no tengamos ideas preconcebidas y seamos cautos con la cautela. Bien, disculpen el sonido del teléfono. Todo debe aparecer claro y distinto. A la vez que todo aparezca claro y distinto, puedo asumirlo. No debo dejarlo todavía en cuestionamiento. A la vez que sea claro y distinto, lo puedo, ¿verdad?, utilizar. No debo prevenir en exceso. Eso es lo que está diciendo. Así que seguimos con las herramientas que nos da Descartes para construir ese método preciso. Bien, ese método que nos va a ayudar a construir un verdadero conocimiento y que, por supuesto, está inspirado en el método matemático, en el método aritmético y geométrico válido para cualquier momento, lugar y circunstancia. Seguimos. Ahora, tenemos unas recomendaciones o unas reglas que nos lega Descartes. Tenemos la invitación a poner todo bajo el paréntesis de la duda metódica. ¿Y cuál es el método? Descartes, que estaba sumamente entusiasmado con las ideas de Galileo de la matematización de la naturaleza y el tratar de entender el mundo utilizando un método que fuese tan conciso como el geométrico, elabora unas reglas para conseguir un conocimiento verdadero sobre el mundo. Y a saber, las reglas son las 4 que aparecen en su pantalla. En un primer momento, toda aquella cosa, todo aquel objeto que se me presente, toda aquella evidencia que yo emplee para construir un verdadero conocimiento, tiene que presentarse de forma clara y distinta. Bien, en un segundo momento de ese método, bien, en un primer lugar, evidencia clara y distinta, porque solamente eso es lo verdadero. En un segundo momento dentro de ese método o dentro de ese conjunto de pasos para conseguir un verdadero conocimiento, Descartes nos dice, tenemos que analizar. Es decir, que en el proceso de analizar vamos a dividir el objeto de estudio en la mayor parte, en la mayor cantidad de partes posibles, porque cuando yo divido el objeto de estudio en partes, se me hace más fácil poder evaluar con mayor precisión, no dejar nada olvidado en el todo. Bien, me puedo centrar a ser más exhaustivo o exhaustiva. Piensen, por ejemplo, que muchas veces cuando estamos estudiando los sistemas del cuerpo, los distintos órganos que tenemos, pues sí, nosotros podemos hablar de forma genérica sobre el funcionamiento del cuerpo, sobre el funcionamiento de algunos órganos, pero solamente cuando vamos en el detalle es que podemos entender mejor para qué sirve cada cosa que tenemos dentro de nuestro cuerpo. O sea, yo puedo decir, sí, el sistema circulatorio, una cuestión general, pero
Para poder entender el sistema circulatorio en general, tengo que entender el funcionamiento de la irrigación de la sangre a través de las venas y las arterias y de los capilares, y tengo que entender cómo funciona el corazón, bien, que ya de por sí es súper complicado. Una vez yo pueda entender esas cosas, pues puedo tener un mejor conocimiento del sistema circulatorio. Así que hay que analizar, y analizar para Descartes es dividir el objeto de estudio en la mayor cantidad de partes posibles para entenderlo mejor. Bien, es disectar para conocer la cosa. Piensen en que en el momento en el que vive Descartes están bien de moda las disecciones humanas para poder entender cómo funciona el cuerpo. Y pues las disecciones humanas pues son precisamente el dividir el objeto, romper el cuerpo humano, bien, extraer los órganos para poder entender mejor todo el funcionamiento del conjunto del cuerpo. Ahora, en un tercer momento, en ese método que nos propone Descartes, nos encontramos con la síntesis. La síntesis nos dice, bueno, tenemos que ir dentro de todo ese análisis de cosas, de partes ¿verdad? Que conjugan ese objeto, tengo que ir de lo más simple a lo más complejo, tratando de establecer una cadena de razonamientos que iluminen los nexos del conjunto. Es decir, si yo entiendo primero cómo funcionan los capilares y después esto, las venas y después las arterias y después cómo funciona el flujo de la sangre que sale del corazón, pues ahí voy desde lo más simple a lo más complejo y después entiendo el conjunto. O pensemos, quiero estudiar filosofía. Ah, sí, yo puedo hablar de las ideas en general, pero si no entendemos esos pequeños detalles, esos filósofos que pasan desapercibidos, no podemos entender realmente el conjunto. Hay que iluminarnos con el pequeño detalle e ir hilando ese pequeño detalle con las ideas grandes. O sea, sí, hablamos de Platón y de Aristóteles, pero es verdad, aunque son filósofos que los podemos leer en cualquier momento sin ningún tipo de referencia, aunque va a ser complicado, la realidad es que para poderse gozar a Platón y Aristóteles y poderlos entender bien, tenemos que empezar con los filósofos de la naturaleza, bien, con Tales y sobre todo con Parménides y Heráclito, para poder entender cómo es que Platón saca esta cuestión del mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, de lo que no se mueve de Parménides con lo que fluye de Heráclito, cómo él hace ¿verdad? Esa conjugación, y que a su vez después eso lleva a Aristóteles a hablar sobre la sustancia y cómo funciona la sustancia. O sea, para poder entender el todo de la historia de la filosofía, yo tengo que ir al pequeño, al detalle pequeño, y unir ese detalle pequeño bien con el detalle un poco más grande, y así sucesivamente. Y así mismo es que yo les invito a que estudien. O sea, para poder entender verdaderamente las cosas, tenemos que establecer nexos entre las cosas, y eso es uno de los pasos para obtener un verdadero conocimiento. Y ese es el tercer paso que viene a llamar Descartes, la síntesis. En un cuarto momento, Descartes nos dice, hay que enumerar y repetir los pasos para evitar el error. Es decir, que si fuésemos a sintetizar el método que nos presenta Descartes en su discurso famoso del método, podríamos decir que él nos dice, hay que dividir las dificultades hasta alcanzar los elementos o naturalezas simples que se aprehenden por la intuición. Estoy usando palabras domingueras, pero eso es básicamente lo que hay detrás del método de René Descartes. Ese método de 4 reglas. Hay que ascender por deducción de los elementos simples al conocimiento de lo más complejo, que es lo que nosotros nos encontramos en lo que vendría en la síntesis, en el tercer paso. Y hay que examinar con cuidado todo, de todo esto que compone esa cadena deductiva, para estar seguros de que no hemos omitido nada y no hemos cometido ningún error, y ese sería el cuarto paso. Así que nos encontramos ante la propuesta de René Descartes, de su método, un método que consta de 4 reglas, de 4 momentos, y que esas 4 reglas o 4 momentos se aplican al objeto que yo quiero conocer, mi objeto de estudio, recordando siempre que el objeto se estudia y yo soy el sujeto que estudia el objeto. En el pasado la gente se iba directo a por el objeto, olvidando
bien, que para entender yo como sujeto de ese objeto tengo que pasar por unas reglas. Que yo como sujeto que trata de entender el objeto tengo que pasar por una especie de, sí, por supuesto, de reglas que iluminen mi forma de entender la cosa. Porque con toda honestidad, todos podemos hablar de un mismo objeto y hablar cosas distintas de un mismo objeto. Y eso era lo que pasaba antaño. Podríamos estar estudiando una planta y todos nos íbamos a ver distintas cosas de la planta y teníamos un reguero de datos. Pero ¿cuál de los datos es preciso? Bien, los datos de Yarelis o los datos de Paola. ¿Cuáles son los datos verdaderos? Pues Descartes quiere saber cuáles son los datos verdaderos y quiere también que construyamos una ciencia que tenga un alcance universal, como las matemáticas, un conocimiento universal como las matemáticas. Así que de la única forma que podemos lograr eso es estableciendo un método en que todos hagamos lo mismo para obtener el mismo resultado. Claro, siempre y que la cosa que sea la evidencia, el objeto que sea o sirva de evidencia, sea claro y distinto, es decir, evidente. Cuando nosotros usamos la palabra evidente es porque es claro y distinto. El objeto que se me presenta al estudio tiene que ser evidente, claro y distinto. Ha pasado por el paréntesis de la duda metódica. Una vez que es claro y distinto, pues puedo someterlo a un análisis más exhaustivo. Ahora bien, recordarán la duda cartesiana, no la olvidemos en ningún momento. René Descartes, filósofo de la duda. Cuando Descartes nos presenta la duda metódica como una herramienta para construir un verdadero conocimiento, nos dice que la duda metódica, la lupa de la duda metódica, tiene que destruir, tiene que romper, tiene que destrozar 3 niveles o capas de ideas, conocimientos que nosotros damos por sentados, pero que no los podemos dar por sentados. Tenemos que también ponerlos en cuestionamiento, también tenemos que ponerlos bajo el paréntesis de la duda. Y esos 3 niveles o capas de conocimiento o de experiencias que nosotros tenemos son las que siguen, que aparecen en la diapositiva. Miren, cuando nosotros estamos tratando de elaborar un conocimiento verdadero sobre el mundo, tenemos que olvidarnos de la experiencia pasada, del conocimiento que tenemos del pasado. Y cuando hablamos del conocimiento de la experiencia del pasado, nos referimos a lo que hemos aprendido, ya sea en libros, ya sea en la escuela, ya sea en percepciones o impresiones que hemos tenido en el pasado, antaño. Bien, esas ideas, esos conocimientos, los tenemos que poner en duda y eso nos los deja ver claramente, por ejemplo, los libros de ciencias. Nosotros tenemos ahora, de hace poco se sabe que tenemos una nueva parte dentro de nuestro sistema digestivo y no es que sea nueva, siempre ha estado ahí, sin embargo no se sabía para qué funcionaba, se llama el mesenterio, pues ahora los libros tienen que publicarse con esa nueva información, pero nosotros lo aprendimos de forma distinta, entonces pues tenemos que poner en duda hasta lo que sabemos y decimos saber. Por esa misma razón es que, por ejemplo, los exámenes de reválida para alguna profesión como la medicina, la ingeniería, cualquier profesión, se hacen constantemente, son nuevos. Bien, ¿y por qué? Porque quieren que el que se esté evaluando tenga los últimos conocimientos de la cosa, porque el conocimiento cambia. Para construir un verdadero conocimiento de las cosas, pues tenemos que actualizarnos y no ser tan cerrados. Si nosotros fuésemos cerrados, nosotros estaríamos todavía pensando que la Tierra es plana. Oh, wait, todavía hay gente que piensa eso. Pero el punto es que René Descartes nos dice, miren, los libros decían que el sistema, ¿verdad?, planetario, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, pero eso es mentira. Así que yo tengo que poner en cuestionamiento hasta eso. Siempre me han dicho que la Tierra es plana, pero de repente
los viajes de Colón y de otros descubridores, conquistadores y colonizadores me han mostrado que no, que es, ¿verdad? Es geoide, que tiene, ¿verdad? Que es redonda, o sea, tengo que actualizarme porque puedo estar engañado. De igual forma, tengo que poner en cuestionamiento la experiencia presente, porque la experiencia presente puede ser engaño, puede ser un sueño, quizás ustedes me están soñando. Qué bonito sueño. No soy tan presumida, pero el punto es que la experiencia presente puede ser realmente un sueño. Usted puede pensar que está tomando la clase conmigo, pero realmente está todavía durmiendo, roncando al lado de su teddy bear. Bien, puede ser que la experiencia presente ni siquiera yo me encuentre en las condiciones para evaluarla de forma justa y necesaria. A lo mejor he bebido de más. Bien, a lo mejor estoy utilizando algún tipo de medicamento que me haga percibir las cosas de forma errática. Puedo incluso estar enfermo y no sentirme bien para percibir las cosas. Puedo estar mareado y ver que el mundo da vuelta. O sea, tengo que dudar incluso de la experiencia presente. Pero ¿saben qué? Que también tengo que dudar, o tengo que poner bajo el paréntesis de la duda metódica, el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque si 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4 y siempre va a ser así, no puedo dudar de eso. No obstante, René Descartes introduce un personaje, vamos a decirlo así, como que no es literario, porque no es el término. Es un personaje que sirve como recurso literario, es un personaje que sirve como recurso dialéctico y es muy simpático, el genio maligno. El genio maligno nos puede engañar y nos puede conducir, nos puede llevar a el error. Así que hasta el mismo pensamiento lo tengo que poner en duda. O sea, incluso hasta lo que yo pienso certero no es certero. Así que tengo que poner en cuestionamiento la experiencia y conocimiento que he tenido del pasado. Bien, tengo que poner en cuestionamiento la experiencia que tengo o mis conocimientos del presente o mi noción del presente. Bien, pero el mismo pensamiento lo tengo que poner en duda. Hasta lo que estoy pensando ahora mismo lo tengo que poner en duda. Y estoy dudando precisamente de poner en duda la cosa. Qué complicado. Nada, es complicado, pero de algo, aunque estoy dudando, de algo no puedo dudar. Y es que dudo. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Ah, profesora, ¿qué reguero es ese? Vamos a ver. Pero antes una cosa. Las percepciones o ideas que tenemos sobre las cosas, ya sea del pasado o del aquí ahora, del presente, nos pueden engañar, nos pueden conducir a error, porque los sentidos sobre los cuales muchas veces hacemos ideas o nos creamos nociones sobre las cosas, nos engañan. Y esa noción es bien platónica y bien Parménides también, porque dentro de la tradición filosófica nos vamos a encontrar un rechazo a los sentidos por conducirnos a opinión, por conducirnos a error, por ser cambiantes y fluctuantes entre personas y entre momentos dentro de uno mismo. Por esa razón es que René Descartes es un racionalista, se circunscribe dentro de la corriente del racionalismo que comienza o que tiene sus orígenes con Parménides y Platón, pero que él, vamos a decirlo así, requete, asegura, bien, él, vamos a decirlo de esta forma mejor, Descartes vuelve a poner en vigencia el racionalismo, bien, lo va a poner otra vez en moda, en boga, lo va a resetear, bien, con los nuevos conocimientos y con su método.
Y de ahí es de ahí es la razón por la que cuando hablamos del racionalismo siempre hacemos mención de si, o mencionamos si estamos refiriéndonos al racionalismo moderno o al racionalismo en general, porque reinicia Descartes, bien, esa tradición que ya habíamos encontrado en Parménides. Ahora, los ejemplos que ustedes encuentran ahí son bastante elocuentes. Yo no sé si el chico está de perfil o de frente. Hay momentos que lo veo de frente, hay momentos que lo veo de perfil. De igual forma, la espiral me marea, no la estoy mirando. Pero yo creo que el ejemplo más chévere para poder entender esto de que los sentidos nos engañan incluso en el momento y que fluctúan entre persona y persona es el ejemplo clásico del traje. Si es dorado y blanco o negro y azul. Bien, e igual pasa con unos tenis, unas zapatillas deportivas que también en las redes sociales se hicieron muy populares. ¿De qué color son? Pues miren, ahora mismo yo los veo uno azul y negro y uno blanco y dorado, pero todo el mundo se cuestionaba, todos tenían contestaciones distintas. Así que esto nos prueba que Descartes tenía razón hasta cierto punto. Ahora, sobre el dudar del propio pensamiento, sobre el poner en duda el propio pensamiento, nos lleva a un argumento que va a ser el fundamento de la filosofía cartesiana. Dudo hasta de mi propio pensamiento, pero no puedo dudar de que estoy dudando, estoy ejecutando la duda, estoy ejerciendo la duda, estoy practicando la duda. Y si dudo, si practico la duda, es porque pienso. Y si pienso, es porque existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Es el fundamento de la filosofía cartesiana, es el fundamento primero para la construcción de un verdadero conocimiento. Y aquí hay que hacer notar algo que solamente lo diré para los estudiantes de concentración de filosofía. Hay algo que se llama el substancialismo. Bien, es una noción que habla sobre las sustancias. Descartes nos va a hablar de la existencia de tres sustancias. Bien, la sustancia pensante, la sustancia extensa y la sustancia infinita. Para Descartes, toda aquella actividad que ejerce, toda cosa que nosotros podemos llamar actividad tiene que ser ejercida o ejercida por una sustancia. No existe actividad pura. La actividad es ejecutada por una sustancia. Bien, eso es importante notar. Por esa razón es que él va a hablar de la existencia de tres sustancias y él es una sustancia. Bien, una sustancia que piensa. Bien, y la sustancia, si piensa, bien, si piensa es una sustancia y si es sustancia existe. Y es ahí donde va la cosa. Bien, repito nuevamente, y esto es para los estudiantes de filosofía. Si usted lo entendió y no es estudiante de filosofía, es perfecto. Pero el punto es que Descartes nos va a decir, toda actividad está asociada con las sustancias. No existen actividades sin sustancia, no existen actividades autónomas. Bien, las cosas no se hacen solas, las hacen y ejecutan sustancias. Bien, animales, personas, objetos. Ahora, dudar es una actividad del pensamiento. Bien, pensar es una actividad y en tanto que esa actividad tiene que ser ejecutada por una sustancia y las sustancias existen. Es a eso a lo que se refiere. Ahora, terminando ese paréntesis, Descartes está fundamentando su filosofía en la duda. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Veamos la próxima diapositiva. Vamos a utilizar las mismas palabras de Descartes. Vamos a citarlo.
En su discurso del método nos va a decir, aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo que piensa. Pienso, luego soy. Aceptaré esta verdad irrefutable como el primer principio de la filosofía. Descartes está constituyendo el principio de la filosofía en aceptarse como sujeto pensante, sujeto que piensa. Bien, está asegurando la propia existencia como sujeto que piensa. En latín, ¿verdad? El pienso, luego soy, viene a ser traducido como cogito ergo sum. Pienso, cogito, cogitatio, pensamiento, ergo, por tanto, o luego, sum, soy. El pensamiento de Descartes en este cogito ergo sum es bastante peculiar, parece un reguero, si no habíamos escuchado anteriormente sobre él, pero como vamos a ver en la última diapositiva, no es tan original en la historia del pensamiento de Occidente. Así por tanto, estableciendo la duda metódica, Descartes llega al primer dato seguro para construir un verdadero conocimiento. Y ese primer dato seguro es la seguridad de la propia existencia como sujeto pensante, como ser que piensa. Descartes va a utilizar, ¿verdad?, ese primer dato para fundamentar su filosofía y llegar a los otros datos que va a utilizar como fundamento para construir una verdadera ciencia. Pero de esos próximos dos datos vamos a estar hablando en el próximo audiovisual. Les adelanto. Este primer dato seguro, la seguridad de la propia existencia como ser pensante, vendría a ser el dato que tiene René Descartes seguro para decir que nosotros somos sustancias pensantes. Él está básicamente encontrando o fijando lo que es la res cogitans. Y luego, en meditaciones metafísicas, llega a el conocimiento de las otras sustancias, una sustancia infinita y una sustancia extensa. Pero eso, como les dije, le explicaré más adelante porque hay que alinear ciertas cosas, sobre todo cuando Descartes habla de pensamiento. Cuando Descartes habla de pensar, no es solamente entender o razonar. Él está siendo bastante genérico. Pensar es todo estado psíquico por el que pasa el ser humano, sentimientos, sensaciones, estados mentales. Bien, no solamente el entendimiento de procesar información, no es solamente una cuestión cognitiva de procesar información, sino también el estado de emociones del sujeto. Así que tome eso en consideración. Nos resta una diapositiva y con eso terminamos este segundo audiovisual de la filosofía cartesiana. La famosa cita de si dudo pienso y si pienso porque existo, original de Descartes, el razonamiento de dudar significa estar, ¿verdad? No solamente significa pensar, sino que pensar significa estar vivo.
no es originario del pensamiento cartesiano. Tenemos un antecedente directo en la ciudad de Dios de San Agustín, en donde dice algo bien parecido a Descartes. Si me engaño, existo. El que no existe no puede engañarse. Luego yo existo si me engaño. ¿Ven? Hay ¿verdad? Una semejanza. Hay autores que dirían, bueno, René Descartes lo que está diciendo básicamente es que pues si él está haciendo una actividad como sustancia, pues existe. Pues nado, entonces existo. Corro, entonces existo. Como una crepe con Nutella, entonces existo. Sí, ese es el momento en el que más viva estoy. Enseño la clase, entonces existo. Sí, pero Descartes pudo haber hecho eso y ya se acababa el asunto, pero él fue más allá. Él nos está constituyendo no solamente como seres que ejecutamos, que practicamos, no somos solamente seres de la praxis, del hacer por hacer, es que somos seres que pensamos. Somos seres intelectivos, somos seres con conciencia, somos seres racionales, somos seres que sentimos, somos seres que nos emocionamos. Todo eso se encuentra detrás del cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Con esto culminamos nuestra breve exposición del discurso del método. En el próximo audiovisual vamos a estar hablando sobre las meditaciones metafísicas. Gracias por su atención.